Gloria al Señor. Aleluya. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Sé que es jueves. Estamos ya acostumbrados al estudio de cada jueves. Lamentablemente el jueves anterior no pude hacerlo, estaba mal de mi garganta, pero gracias por todos aquellos hermanos que estuvieron orando por mi salud. Y gracias al Señor, estamos al pie de lucha de nuevo. En esta noche vamos a orar para primeramente darle gracias al Señor porque nos mantiene todavía con vida, y el propósito es para que sigamos llevando el Evangelio de salvación a todos aquellos que de alguna manera el Señor nos permite encontrarnos o reunirnos. Así que oramos. Bendito Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has guardado hasta el día de hoy, Señor. Gracias una vez más, mi Dios, por la salvación que nos has dado. Ayúdanos, Señor, con su Espíritu Santo a mantenernos firmes, fieles a ti, Señor. Guárdanos de cualquier tentación, de cualquier mal, que podamos resistir y estar de pie, Señor, en cualquiera que sea la situación que nos toque enfrentar. Así que, Dios amado, aquí estamos una vez más para llevar su palabra a todos aquellos que han de estar escuchando, mi Dios, a través de esta plataforma del internet. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que los bendigas conforme a tu misericordia. Si hay alguien que está quebrantado de salud, mi Dios, pon tu mano de salud, Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me la bendiga, hermana Valentina, Dios te bendiga. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. No olvides, siempre le pido que tenga una libreta y lápiz o bolígrafo para que anote las citas bíblicas. Y el tema en esta noche es alimentándonos del Cordero. Ese es el tema para esta noche, alimentándonos del Cordero. Vamos a usar como texto bíblico en Éxodo 12 del verso 8 al 10. Éxodo 12 del verso 8 al 10, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo quemarás hasta la mañana, lo quemaré, y lo que demandare, o lo que quedare, hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Perdón que se me movió la pantalla. Aquí hay de la esclavitud a la libertad por la sangre del Cordero. Pero el tema es alimentándonos del Cordero. Dios te bendiga, hermano Rubén, primitivo, aleluya. A manera de historia, esa noche en Egipto hubo una gran mortandad toda aquella noche, donde lo que hemos leído la Escritura, encontramos que murió todo primogénito de los hijos de los del pueblo de Egipto. Y podemos ver también que el primogénito de Israel fue salvo de aquella muerte en esa noche. Así que es importante que cuando nosotros leamos la Escritura, cómo Dios hace la diferencia entre aquellos que tememos a Él y aquellos que no temen a Dios. Hay un escritor que dice, que es el señor F.B. Miller, dijo: no solo descansaron de la sangre así derramada, sino también en la promesa distintiva de Dios. Todos los que estaban bajo la sangre estaban seguros. Ahora nosotros, bendito el Señor, estamos cubiertos con la sangre de Jesús.
estamos protegidos de una muerte, no una muerte física, sino una muerte espiritual, siempre y cuando nos mantengamos haciendo la voluntad de nuestro Dios, obedeciendo a su palabra. Así que podemos también nosotros comer de este cordero. Nosotros lo hacemos cada primer domingo de cada mes, hacemos la Santa Cena. Aquí en nuestra Biblia, el título que tiene este capítulo 12 es la Pascua. Pero en la historia de la iglesia se le cambió a la Santa Cena porque fue la última cena que Jesús hace con sus discípulos y nos las encomienda a nosotros. Así que, ¿cómo nosotros podemos participar de esto? Bueno, el primer punto que yo he tomado en esta noche: se debe comer del cordero para recibir fuerzas. Vamos a ver por qué. En el versículo que leíamos al principio dice que aquella noche comerán carne asada al fuego. Es algo material, por supuesto, era de un cordero, pero la carne de este cordero para el pueblo de Israel lo haría recibir fuerzas, es decir, que se iba a alimentar, porque tendrían frente a ellos una jornada bien larga y difícil también. Así que en esa noche sería una noche de tensión, sabiendo que partirían de la tierra, que habían sido esclavos por muchos años, 400 años. Así que podrían pensar en aquella noche caminar a lugares desconocidos, y eso pues traería tensión. Sabían que iban a haber dificultades en la jornada, se presentarían difíciles situaciones en el caminar, como nosotros podemos encontrarnos con situaciones difíciles también en nuestro caminar con el Señor. Así que, ¿cómo nosotros podemos entonces alimentarnos de este cordero? Sería la pregunta. Bien sencilla. Cada vez que usted tiene tiempo y yo tengo tiempo para leer la palabra de Dios, en ese momento estamos alimentándonos de ese cordero. Vamos a ver por qué un poco más adelante. Su palabra, o sea, la Biblia, nos fortalece para todas las adversidades que se nos presenten en el caminar con el Señor. El apóstol Pablo usa una expresión que la conocemos muchas veces de memoria, pero es importante que la pongamos en práctica en nuestro ser, en nuestra vida. Y él nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, es un verso bien conocido: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero vamos a ver cómo es que podemos sentirnos que lo podemos hacer. Es cuando confiamos en Dios y en su palabra, en sus promesas. Así que quiere decir que su palabra nos alimenta espiritualmente, porque nuestras batallas muchas veces son en nuestro interior. Y Pablo nos escribe también donde la carne se opone contra el espíritu, y esta es una batalla interna en nosotros. Y solamente la podemos vencer a través de comer esta palabra, que es la palabra de Dios. Así que su palabra es viva, dice, y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos. Cualquiera que sea la situación que haya, cuando nosotros llegamos a escudriñar la palabra, nos ayuda a salir de situaciones o dificultades que podamos tener. El apóstol escribe en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17, y eso es para nosotros, para que entendamos lo que esta palabra puede hacer en nosotros. Y ahí nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
ese es el alimento que nosotros recibimos para poder estar preparados para toda buena obra. Por eso es importante entender que podemos comer de este cordero que ahora es su palabra. El segundo punto, al comer la carne del cordero, tenemos más conocimiento espiritual. Por eso quise llamar en esta noche alimentándonos del cordero. Si es cierto, eso pasó ya hace muchos años atrás, cuando el pueblo de Israel participó de esta comida, de esta Pascua, pero cuando el Señor viene, porque eso tiene muchas connotaciones y apunta hacia el futuro para nosotros, así que son muchas cosas las que están conectadas con esta comida. Y de eso se trata un estudio bíblico para poder entender y poder nosotros conectar todo lo que en el Antiguo Testamento está escrito, cómo se cumple y cómo se va desarrollando en el Nuevo Testamento y aún más en nosotros mismos. Por eso es importante escudriñar la Escritura. Así que, número 1, el cordero debería ser asado al fuego. Ya ahí nosotros tenemos que ir prestando atención porque Dios pide que ese cordero debe de ser asado al fuego. Bueno, el fuego aquí equivale a purificación y habla también de juicio, porque ahí se iba a quemar esa carne, se iba a cocer. Entonces, el fuego aquí habla, como dije, de purificación y también habla de juicio. Número 2, si observamos, todos los egipcios en esa noche estaban bajo el juicio divino. ¿Por qué yo digo esto? Porque se tenía que cumplir la palabra que Dios había dado al profeta. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 15, versículo 13. Ahí nos dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Estaba profetizado que el pueblo de Israel iba a ser esclavo, iba a ser cautivo. Luego, en esta profecía se cumple en esa noche cuando el pueblo de Israel está participando del Cordero. En el capítulo 15 de Génesis, verso 14, Dios mismo dice así a Abraham y le dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Es decir, que en esa noche se cumple la profecía que está para el tiempo futuro, que iban a salir de ahí. Ahora se dice fácil 400 años, pero el pueblo de Israel sufrió demasiado y bastante, se podría decir, en esa espera del rescate. Así que, como dije, estaba profetizado que serían esclavos, pero a su vez iba a ser juzgada esta nación en la cual ellos habían sido esclavizados. Así que para el pueblo de Israel, el juicio que había caído sobre los corderos, eso tipificaba hacia la muerte de Jesús. Ahí no se observa, pero más adelante, cuando nosotros engranamos la escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que estaba apuntando a un futuro, a Jesús. Así que estaba, como dije, apuntando hacia Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dije, cuando escudriñamos la Escritura, nosotros tenemos que buscar dónde es que engrana, dónde ese hilo que se cortó del Antiguo Testamento conecta con el Nuevo Testamento, y lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 29.
Ahí nos dice la Escritura, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá para el pueblo de Israel, un cordero físico, un animal, se había que sacrificar y luego comer esa carne, pero ahora Juan nos está diciendo que aquí hay un personaje llamado Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aquí donde la profecía que apuntaba a Jesús comienza a desarrollarse. Así que para el pueblo de Israel tenía un cumplimiento temporal para ellos, pero para nosotros tenía también un cumplimiento futuro. Así que, y este era, como dije, Cristo Jesús. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 18 al 21, leemos esta parte de la carta que Pablo le escribe a los Corintios y dice, 2 de Corintios 5, versículo 18 en adelante, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechura o hecho justicia de Dios en él. Vamos a ver un poco más adelante cómo este Cordero, que es Jesús, lleva el juicio de Dios por nosotros. Allá fueron los corderos, estos animalitos que fueron sacrificados y esa carne los alimenta. Pero nosotros ahora vamos a darnos cuenta que el cordero que fue sacrificado en la cruz del Calvario es Jesús. Entonces Cristo es ese cordero que ha llevado nuestro juicio en la cruz del Calvario. Cuando enseño las dispensaciones, cada una de ellas tuvo su inicio, tuvo su desarrollo, pero también tuvo su culminación, su final. Y cada vez que una de estas dispensaciones terminó, vino el juicio de Dios. De igual manera, es este momento cuando Jesús está en la cruz del Calvario, se está terminando una dispensación, que es la ley, la quinta, y luego en Jesús viene la sexta, que es la gracia. Por eso es que ese juicio ya no es a una nación, ya no es a un pueblo completo, sino en un solo hombre que se llama Jesús. Es decir, en él se santifica a Dios al poner el juicio sobre un solo hombre llamado Jesús. Y él, en vez de que nosotros sufriéramos ese castigo, él lo sufre en la cruz del Calvario. Ese es el cordero que ahora es inmolado en la cruz por usted y por mí. Así que por eso nosotros celebramos hoy en día lo que le llamamos la Santa Cena. Allá se le llamó la Pascua, porque Jesús es la Pascua. Él es nuestra Santa Cena. Por eso es que es importante que nosotros lo hagamos, porque estamos siempre recordando esa muerte y esa resurrección de Jesús. Esa es la participación de la Santa Cena. Así que siempre cuando hayamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas, es que podemos participar de esta cena. De lo contrario, la misma Escritura nos dice que podríamos estar comiendo o bebiendo juicio para nuestras vidas. Así que es importante conocer esto también. Así que en esa noche deberían comer pan sin levadura. ¿Qué es lo que significa esto? El pan sin levadura habla del mal o de enseñanzas equivocadas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Es decir, pensamientos humanos, situaciones que las personas quizás pasan, las quieren traer como si fueran de Dios.
Pero la Biblia es clara y necesitamos nosotros entenderla, que cuando nosotros nos salimos del contexto o del texto escritural bíblico, entonces tenemos una enseñanza equivocada, y eso es lo que significa levadura, porque la enseñanza no está dirigida por el Espíritu Santo, sino por el mismo hombre, por el mismo pensamiento del ser humano. Así que también habla de nuestro Salvador sin pecado, era puro y sin mancha. Esa levadura tiene dos contextos. Habla de que tenemos que ser sin levadura, sin contaminación. Jesús fue el único que pudo aprobar esa forma porque Él era sin pecado. Nosotros fuimos contaminados por el pecado. Así que mira lo que nos dice Colosenses 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso es importante que nosotros nos entreguemos a la lectura de la palabra, buscar la alianza con el Espíritu Santo para que podamos nosotros tener una revelación o una aclaración que sea del Espíritu Santo, lo que significa la palabra de Dios a nuestras vidas. También dice la porción que leíamos que la comida tenía que llevar hierbas amargas. Esta es otra parte donde tenemos que saber, sí, se dice para que se recordara el pueblo de Israel la amargura que tuvieron estos 400 años de cautividad, pero también apunta hacia el sacrificio amargo que Jesús iba a pasar en la cruz del Calvario. Todos aquellos que hemos leído la Escritura, cuando vamos a los evangelios, encontramos que una noche Jesús va al huerto de Getsemaní y vemos la oración que Él hace. Fue lo más terrible, lo más amargo para nuestro Señor tener que pasar esa copa, es decir, sufrir esa copa. No como Él quizá desearía, sino como el Padre lo había puesto en su sola potestad. Por eso es importante que entendamos que estas hierbas amargas está hablando del sufrimiento que tuvieron los israelitas, pero también nos está hablando del sufrimiento que Cristo Jesús iba a tener en la cruz del Calvario. Y cuando vemos esta historia en los evangelios, donde Jesús desde la mañana, 9 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, cuando ya Él ya ha muerto, fue el sufrimiento más cruento que pudo haber sobre la faz de la tierra. Dice también que ninguna cosa comerás o comeréis de él cruda, ni cocida en agua. Todo debería ser asado al fuego, hablando de la ira de Dios o el juicio que Jesús iba a tener en la cruz del Calvario. Eso es lo que habla de que no podía hacerse algo cocido. Todo tenía que ser asado al fuego, porque el fuego, como dije, implica purificación e implica también la justicia o la ira de Dios. Entonces vemos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, hablando de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios o de Dios en Él. Es decir, el castigo que nos correspondía a nosotros, Jesús lo lleva en la cruz del Calvario. Piense por un momento el amor tan grande que Dios tiene a su creación y ahora a todos aquellos que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos dio el derecho, la potestad de llamarnos hijos de Dios. Así que ahora somos hijos de Dios. El mensaje de la cruz no puede diluirse, es decir, no puede pasar por alto. Fue algo tan sublime,
ese sacrificio que Jesús hace en la cruz, el ser humano lo desprecia. A cualquier persona usted le puede hablar de cualquier religión y se la acepta. Pero en el momento que usted le presenta a Jesús como su Señor y Salvador, inmediatamente o se enojan o lo rechazan. ¿Sabe por qué? Porque es el mismo Dios. Y al que gobierna a estas personas no es Dios, sino hay un espíritu inmundo en ellos que les hace entender que ese Jesús, sí es cierto, pagó en la cruz del Calvario, pero dice, lo rechazamos, no lo queremos recibir. Si lo que le está ofreciendo es vida eterna, ¿y por qué lo rechazan? Sencillamente porque la naturaleza que el ser humano tiene antes de venir a Cristo es la que va en oposición al carácter de Dios. Así que dice el versículo que leíamos al principio, ninguna cosa dejaréis de él, hablando de un sacrificio completo o concluido. Jesús lo entregó todo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros por ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Nos alimentamos de su bendita palabra o vienen días y van días y no prestamos atención a lo que está pasando? He predicado en muchas ocasiones, la venida del Señor está a las puertas y es necesario que todos aquellos que decimos que somos nacidos de nuevo, que somos hijos de Dios, estemos preparados y listos para partir con el Señor, porque no sabemos el día y la hora que Él ha de venir. Por eso es importante saber. El punto número 3. Debemos comer del Cordero para poder servir. Si usted no come de este Cordero, que es su palabra, no va a poder tener el conocimiento para poder servir. Ninguno que no haya recibido a Jesús como su Salvador personal podrá servir. No puede, porque no entiende. Y si lo hace, lo haría de alguna manera que no va mezclado el amor. Lo puede hacer, pero quizá renegando, y eso Dios no lo recibe. Porque es necesario que haya un testimonio de cada uno de nosotros, un antes y un después de haber recibido a Jesús. Su vida anterior, antes de Cristo, era de una forma. Y la vida que ahora tenemos después que Cristo vino a nuestras vidas es diferente y tiene que ser diferente. Así que la pregunta es, ¿cómo se debe comer este cordero, o sea, este alimento? En Éxodo 12, versículo 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, ceñidos vuestros lomos. Esto significa que debemos de estar listos para ir donde el Señor nos quiere guiar. Esto es lo que significa ceñidos, o sea, en otras palabras, amarrados los pantalones. 2. Los calzados puestos. Con los calzados puestos, dice el versículo. Esto es sin ninguna vacilación cuando el llamado llega para avanzar. No nos podemos quedar estancados. Tenemos que seguir avanzando. Luego dice, con el bordón en la mano. Esto significa que somos extranjeros en el camino en el cual llevamos hacia la patria celestial. Somos peregrinos. Así que recuerde que este bordón lo que nos está indicando es que entendamos que este mundo no nos pertenece. Nuestra patria está en los cielos, la patria celestial. ¿Se recuerda cuando, si leyó la Escritura, cuando Dios le preguntó a Moisés qué era lo que él tenía en las manos? Él era un bordón, era el báculo. Ahora, Él nos pregunta a nosotros, ¿qué tenemos entonces nosotros en nuestras manos? Bueno,
Moisés cargaba ese bordón para entender que él era peregrino, había salido de una tierra e iba a otra, es un peregrino. Ahora, él lo usaba muchas veces para sostenerse. Esa pregunta es para nosotros también. Lo que tenemos en nuestras manos no es un bordón, es una Biblia. Ella nos sostiene como el alimento para nuestra vida espiritual. Y tenemos que entenderlo de esta manera. Porque no tenemos un bordón, pero tenemos una Biblia, que es la que nos alimenta y esta nos sostiene en nuestra vida espiritual. David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Fueron hombres que se mantuvieron conectados con Dios. Para concluir, ¿estamos alimentándonos de ese cordero que es la palabra? Si no lo haces, siempre estarás débil espiritualmente. Cuando venga la prueba, no podrá defenderse. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de ese cordero, que es su palabra. Solamente en la Biblia obtendrás ese alimento que necesitamos. Cuando leemos la Biblia, nos alimentamos directamente de Jesús. Él es hablándonos a nosotros. Solamente Cristo es el que es adecuado para el viaje que llevamos. Así que debemos de obedecer. Nuestra orden es que sigamos marchando. No podemos quedarnos. Esto lo encontramos en Mateo 28, versículo 18 al 20. El Señor ahí nos dice en su palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promesa del Señor. Hay una nueva Jerusalén que conquistar. Y muchas personas no la alcanzarán. Lamentablemente porque rechazaron a Jesús. Así que este alimento es la palabra de Dios. Cuando se alimenta de ella, va a tener más conocimiento. La pregunta sería, ¿cuánto te has alimentado esta semana de la palabra del Señor? No me lo diga, pero usted lo sabe. Usted sabe si está fuerte espiritualmente o si está débil espiritualmente. Nos descuidamos y dejamos de leer la palabra, dejamos de orar. Así que es importante que entendamos que si no lo estaba haciendo, empiece a alimentarse de esta bendita palabra de Dios. Esto es incansable. Yo la leo y la releo, y cada vez que la vuelvo a leer, algo diferente me refresca el Señor. Así que el caminar se hace fácil cuando nos alimentamos de esta palabra. Cristo es el único que nos hace fácil el caminar cuando le obedecemos, y esto es hasta que Él venga. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Gracias por haberse conectado. Sé que ha de ser de bendición para su vida esta enseñanza, y aquellos que a lo mejor no se conectaron pero después encontrarán esta enseñanza, Dios hablará a su vida, y el deseo grande de Dios es que todos lleguemos a este conocimiento. Dios me lo bendiga. Oramos para quedar despedidos. Bendito Dios, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque nos permitiste estar en esta noche, Señor, en este estudio. Sabemos, mi Dios, que no lo estamos haciendo presencial, pero
Esperamos, Señor, que pronto lo haremos. Reciba, Padre, toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me la bendiga, Katy.